La chisma colectiva, porque la ropa sucia se lava en vivo. Buenas noches con todos, todas, quienes se están conectando en La Chisma Colectiva, esta nueva iniciativa desde el colectivo Organización Político-Cultural de Izquierdas. Nuevamente, muchas gracias por la confianza. Estamos iniciando este nuevo ciclo, digámosle así, este nuevo producto comunicacional llamado La Chisma Colectiva, que básicamente surge de la idea de plantear un espacio en el cual se debatan ideas, en el cual interactuemos también con nuestros seguidores, hablemos un poco. Hemos visto que en los últimos días se habla de política, quizás fastidia un poco, quizás se hace un poco cansón, pero vemos qué necesario es que se democratice la palabra, que se multipliquen las voces, que nos escuchemos, que intercambiemos opiniones, que intercambiemos ideas. Así que estamos aquí, como les digo, en el primer programa de La Chisma Colectiva, que iremos sacando conforme la coyuntura nos dé material para hacerlo. Así que nuevamente gracias por la confianza. No se olviden de darle like y de compartir, de difundir y de comentar también. Queremos escucharles, queremos saber cuál es su opinión, qué piensan, que interactúen con nosotros. Así que invitados a que se sumen a este nuevo espacio. Así que muchas gracias por la compañía, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y sin más, también presento a mis compañeros del colectivo con quienes estamos trabajando esta iniciativa. Así que voy a darle la bienvenida a la Sofi. Sofi, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Andresito, gracias. Nada, aquí estamos estrenando este espacio que es La Chisma Colectiva. Es un espacio en el que vamos a hablar de política desde la militancia de izquierdas. Como un espacio de izquierdas que somos, nos parecía necesario justamente un espacio en el que se hable de forma más casual, menos desde lo académico, sin que eso sea necesariamente malo, sino justamente llevar esta conversación con las personas, que sea una cosa en la que podamos analizar, echar palabra y ver justamente a qué nos lleva, y desde pues esta militancia de izquierda que tenemos. Y el día de hoy pues vamos a hablar del gran tema de toda esta semana, que son las elecciones. Eso. Buenísimo. Y sí, como lo dice Sofi, es lo que nos tiene hablando desde el domingo, ya siendo jueves, 8 de la noche, y seguimos hablando de las elecciones, pero nada, es que la coyuntura lo amerita. Así que aquí estamos. Y también le voy a saludar al Fer que también se suma con nosotros. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Andresito, buenas noches con todas y todos. Sean bienvenidos y bienvenidos a este espacio que inauguramos desde el colectivo, un espacio de discusión, de diálogo, de polémica también, y como dice el lema de esta iniciativa, que La Chisma Colectiva, creemos que la ropa sucia se lava en vivo. Así que veamos qué tal nos va a conversar un poquito y a polemizar también un poco sobre el gran tema de esta semana, que son las elecciones. Así es. Entonces, démosle materia, sí, y nuevamente recordar a las personas que se están conectando, los seguidores, que interactúen con nosotros, que se sientan libres de comentarnos ahí en los comentarios. Estaremos también publicándonos en vivo. De hecho, ya tenemos como el primer saludo de María Gabriela Alviara Olmedo. Saludos, un saludo María Gabriela, y gracias por seguirnos. Y la Mica, que no está con nosotros, digamos, en este streaming, pero está ahí también presente. Mica querida, qué gusto que estés con nosotros también. Así que, bueno, ahí igual a la gente que como les dije, se sumen, que vayan comentando, vayan poniéndonos ahí sus preguntas, y así que démosle materia, que tenemos que hablar largo aún. Vamos ahí con el primer tema que inicia la reflexión de esta noche, ¿no? Que tiene que ver con el 7F, la gran derrota de la derecha. ¿Qué opinan ustedes al respecto sobre este tema? Creo que era importante poner eso porque se estaba condicionando un poco esa derrota o no de la derecha, así es Yaku quien pasaba la segunda vuelta, o si es Lasso. Y lo habíamos conversado entre nosotros, y creo que finalmente, pase Lasso o pase Yaku, lo que va a suceder es que
se demuestra que Lazo, tras 3 campañas, no ha sido capaz ni de cambiar de discurso, ni de ampliar el número de votantes. Y esperábamos, de hecho, que con la alianza que tuvo con el Partido Social Cristiano fuera una cosa arrolladora, que justamente, no sé, capitalizara mucho la falta de organización de la izquierda y la falta de propuestas que venían de distintos partidos, y que quizás ese iba a ser el candidato más robusto. Y finalmente no sucedió. O sea, ni siquiera logró alcanzar el número de votos que tuvieron en primera vuelta en las elecciones anteriores, y que además esperaban con la alianza con el Partido Social Cristiano, ¿no? Y en esta ocasión además ni siquiera tendría un reservorio de votos, como conversaba con un compañero estos días. Porque pues, ¿cuál va a ser ese reservorio de votos de la derecha? Va a ser quizás Freire, pero bueno, todos estos candidatos finalmente tienen porcentajes de votación chiquititos. ¿Y qué tiene que hacer entonces Lazo para poder ampliar ese voto? Y sí, o sea, creo que es una gran derrota que se refleja en las urnas, y sobre todo, diría yo, es el karma del banquero, porque sí hubo, creo que un sector que al menos se tiene la percepción de que no sufrió lo que el resto de la población durante la pandemia, es la banca. Y esa imagen, aunque haya hecho toda una renovación del Banco de Guayaquil durante su campaña, paralelo a eso, diciendo que es un banco más de la gente, pues no bastó, y eso se reflejó en las votaciones. Ahí está, perdón, estaba con el micrófono desactivado. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Sofi, ¿no? O sea, creo que este tema lo planteamos, y no lo planteamos como pregunta porque precisamente luego de 3 elecciones que este candidato no logre crecer. O sea, es increíble que luego del escenario 2017 y todo lo que ha pasado, y además, como bien menciona Sofi, la alianza con el Partido Social Cristiano no haya sido capaz de esa candidatura de despegar, al punto de que se bromeaba al interno, ¿no? En los chats, no sé si les pasaba, pero era esta como que ya ante la desesperación de que no crecían, empiezan a hacer las propuestas que tanto criticaban, propuestas populistas, que transferencias directas de dinero, que ya empiezan a comprometerse a cosas que antes eran absolutamente reticentes, que aumentar el salario básico y cosas por el estilo. Y era como, bueno, estamos a 2 días de que ya sea el camarada Lazo, ¿no? Que cada vez sale con o ese meme tan maravilloso que era, ¿qué clase de castrochavismo es este? Frente a las ofertas de Lazo, ¿no? Y a pesar de eso, no logra, ¿no? O sea, no logra remontar. Y creo que la muestra más evidente, a pesar de que estamos muy enfocados en la carrera presidencial, es lo que está pasando en la Asamblea. Digamos, o sea, tenemos las proyecciones, todavía no son los resultados oficiales, todavía hay ciertos curules que están en juego, pero en general sí se podría mencionar que Revolución Ciudadana, Pachacutic e Izquierda Democrática pertenecen a organizaciones que se proclaman y se inscriben del centro a la izquierda. La mayoría de la Asamblea pertenece a una posición progresista del centro a la izquierda. ¿Cuándo se ha visto eso? O sea, ¿cuándo se ha visto eso? Más allá del gigantismo que en su momento tuvo Alianza País, con todos los conflictos que eso puede involucrar para el análisis, ¿no? ¿Y qué pasa con la derecha? Pues la derecha se queda atrás. O sea, a pesar de que el Partido Social Cristiano, que ha tenido presencia legislativa desde que existe prácticamente, y desde el retorno a la democracia se ha ido fortaleciendo y todo, tiene una presencia que le convierte en la 4ª fuerza política del país. O sea, no creció, pero no tanto. Pero creo, por ejemplo, que era como la alternativa de la derecha frente a la posición nacional popular de la Revolución Ciudadana, queda como un bloque enano. Entonces, creo que es importante posicionar esto de la gran derrota de la derecha más allá de lo que pasa en las elecciones presidenciales, ¿no? O sea, esto nos muestra que finalmente la dicotomía correísmo, anticorreísmo se mantiene. Creo que eso no termina de irse, pero finalmente la alternativa no necesariamente se va
hacia la derecha. Eso es importante, ¿no? Eso tampoco creo que sea garantía de que se va a la izquierda, ¿no? O sea, finalmente, creo que las dos grandes sorpresas de estas elecciones, que fue el revivir de la izquierda democrática y la posición, o sea, el bloque mayoritariado que va a tener Pachacutic en la asamblea, por ejemplo, y que estaban en la disputa por ir al balotaje, muestra que hay un voto que está buscando una alternativa y que esa alternativa no necesariamente es por derechas, y eso es positivo. Entonces sí, o sea, creo que este es una derrota y hay que manejarlo de esa manera y analizarlo también de esa manera. Exactamente, concuerdo contigo, Sofi, concuerdo contigo, Fer, también, y también para complementar la idea, ¿no? Algo que lo discutíamos también en algunos chats y con ustedes, es que algo para entender y comprender a la derecha es leerles, ver cómo piensan, ver cómo se expresan, y creo que fue evidente, ¿no? O sea, fue evidente cuando se lanza ya los primeros resultados del domingo. Se vio la diferencia entre, digamos, entre Lasso, entre Arauz, entre Yaku igual también, que sumaba con un porcentaje. Entonces se vio eso, se vio la enorme diferencia, y veías, ¿no? Veías al Polificción que decía, por poco ya se mataba el hombre, ¿no? O sea, el hombre decía, no, que ya son 14 años, y bueno, también empezaron los insultos a decir que el pueblo ecuatoriano no entiende sobre la corrupción, que no comprende y que no sabe, que por poco y el pueblo ecuatoriano es el culpable de sus verdugos. Asimismo veías, como le decía yo, la llorería, porque veías en Teleamazonas, en Ecuavisa, cómo se pronunciaban, les leías a los 4 pelagatos del mismo domingo, lanzaron como errores de Lazo, la alianza con el Partido Social Cristiano, incluso hasta sacando ya tintes regionalistas, ¿no? O sea, como que la democracia cristiana ahí y quiteña, sacando diferencias contra el Partido Social Cristiano, con quienes se aliaron, que pensaron que era esto. Entonces, bien, visto esto, y después ver la remontada, o sea, digamos ahí el incremento de votación de Yaku, pasó en segundo lugar, que era lo que ya se venía hablando en las encuestas en los últimos 15 días antes del 7 de febrero, se veía, ¿no? La gran derrota de la derecha, y que se expresa, ahí concuerdo con el Fer, y lo que dice, que se expresa en la asamblea, la composición de la asamblea. O sea, tienes un bloque de UNES mayoritario de casi 50 asambleístas, tienes un bloque de Pachacutic, tienes un bloque de la Izquierda Democrática, y tienes bloques minoritarios de Creo, que perdió fuerza, y sobre todo perdió cuadros, ¿no? O sea, el mismo hecho de que no esté gente como Luis Pachala, por ejemplo, te da cuenta de la derrota de Creo, y no se diga el socialcristianismo, ¿no? Que finalmente ocupa menos curules que antes. Entonces te das cuenta que la gran derrota de la derecha es así. Y bueno, ya iremos complementando un poco más adelante dentro de este mismo espacio, pero todo lo que ha ido pasando en estos últimos días da cuenta de eso, ¿no? Una desesperación, pero brutal, y como digo, o sea, es solo cuestión de leerles a gente como Pazares, a gente como Diego Ordóñez, a gente como Aparicio Caicedo, y ver ese tono derrotista para saber que en efecto, o sea, esta vez el candidato llegó desgastado, el candidato a la tercera vez ya no responde. Ya hay gente que incluso mostró, o sea, inclinaciones hacia otros candidatos como Yaku, como Herbas, por ejemplo, que tenían separados de esta dicotomía. Finalmente, la segunda vuelta iremos por la dicotomía, se sabe, pero se mostró eso, ¿no? Entonces sí, la gran derrota de la derecha es evidente. Así que concuerdo también con ustedes. Antes de continuar, voy a pasar con algunos comentarios de la gente ahí que va para también ir articulando. Así que María Gabriela Alviar nos dice: abrazos, colegas, me encanta la iniciativa. Damos un saludo. La Dani Oña. Dani, qué gusto saludarte. Dice que el Fer muestra el guango. Ya más tardecito, luego del tercer bloque me ofrezco ya. A mi señor padre también, que está conectado. Buena iniciativa, adelante. Saludos al don Román. Al gran Román. Juan Carlos, así como tú le dices, va de bajada, es justamente sobre la derecha. Elisa Castillo, Tita, un gran saludo. El 80%, como le gusta dar porcentajes a la prensa, les dijo no, en efecto, completando esto de la derecha. Mica también, que no está aquí, pero está comentando y activa en los comentarios, nos dice:
¿Será que es la gran derrota de la derecha o realmente la imposibilidad de la derecha de reinventarse y renovarse? Muy de acuerdo con eso. ¿Será que capaz con un nuevo rostro que no sean los mismos de siempre, Lazo, Nebot hubieran sacado mejores puntajes? ¿Cómo? Y nos manda también, mientras la derecha sufre, yo gozo. Buen meme, buen meme. Chuta, no sé, yo me animo a problematizar un poco lo que dice al final la Mica. Yo me atrevería a decir que sí, creo que esto tiene que ver, pero hay que ver una cosa también, y es que la derecha sí se ha renovado de cierta manera, ¿no? O sea, creo que, a ver, puede haber una derecha, eso va a sonar raro, pero como al menos en discurso progresista, ¿no? O sea, que esté más abierta, por ejemplo, a reconocer derechos sexuales y reproductivos, a hablar de pueblos y nacionalidades sin exudar su racismo tradicional, cosas por el estilo. Sin embargo, creo que finalmente sí ha costado el hecho de que al menos el candidato fuerte de la derecha en estas elecciones resultó ser una persona a la que ya se le notan los años y además cuya enfermedad creo que le ha costado también. O sea, esta imagen de él participando, de Guillermo Lazo participando con su bastón, con dificultad de caminar, también debilita, digamos, esta imagen generalmente del caudillo fuerte, que puede tener el discurso democrático, lo que sea, pero que finalmente necesita tener ese ejercicio, digamos, pleno de la violencia, ¿no? Entonces, probablemente un rostro diferente hubiera resultado con un resultado también diferente. Me pongo a pensar en estos rostros más jóvenes, entre comillas, más jóvenes, que también participaron en esta campaña electoral, ¿no? Por ejemplo, quien recibió muy gratos comentarios, por lo menos en redes sociales, al igual que Herbas, fue Freile, por ejemplo. Freile representa creo que una derecha diferente y que habría que echarle ojo porque no se le ha acabado todavía el trayecto, ¿no? Puede que sea un rostro visible para siguientes elecciones. Entonces, creo que sí, puede que sea un rostro diferente, hubiera transformado las cosas, pero como hay un análisis que me parece interesante para, por ejemplo, explicar por qué en Guayaquil pierde la derecha tradicional, digamos, del socialcristianismo, recula en su alcance electoral, es que esta pandemia también ha demostrado el efecto de la, entre comillas, exitosa administración social cristiana, ¿no? Entonces, estos elementos que han sido, digamos, analizados y que hemos visto que han sido ciertos muchas veces, que no aguanta el discurso del éxito de la administración de la derecha, en la pandemia se vio completamente. Entonces, tal vez más allá incluso de que hubiera habido un rostro renovado, cuadros más jóvenes, probablemente la pandemia también ha demostrado la ineficacia de la derecha para administrar también la crisis. Yo ahí o sea, no sé, en los posibles nuevos rostros, y esa es una duda que me quedó, porque todo el mundo hablaba de que el gran candidato para las elecciones iba a ser Otto. Obviamente es el olvidado de este tiempo, no sabemos qué pasó exactamente, no sabemos por qué. A mí me quedará por siempre esa duda de qué sucedió realmente para que esa candidatura no se concrete. Cuando se estaba trabajando, cuando creo que se cuidó muchísimo para seguir siendo viable, pero no, se frustró esa candidatura y creo que quizás era lo que hubiera necesitado la derecha para esa renovación. ¿Será que sucedió algo similar a lo que le sucedió a Álvaro Noboa? Porque Lazo quiere, sí porque sí, bajo todos los medios y circunstancias, ser presidente. Y claro, una compañera aquí comentaba, la Dani, que ¿por qué ese deseo tan imperante de Lazo de ser presidente? La cantidad de dinero que se ha invertido en esta campaña, pero también en las otras, es increíble realmente, ¿no? Cuánto dinero se metió en eso, y como comentaba hace un rato, y no solamente directamente en la campaña de la presidencia como tal, sino como el Banco de Guayaquil está directamente relacionado con su imagen. También hubo toda una renovación de imagen. Aquí en Quito tenemos empapeladas las estaciones del trole con la nueva imagen del Banco de Guayaquil, con estas gigantografías, las pancartas por doquier. Y creo, bueno, si bien a Freile, no le fue tan bien en estas elecciones, tiene la posibilidad de seguir creciendo. Es una persona que habla muy bien. Es para mí
la encarnación de este liberal a lo gringo, o sea, no tiene ningún problema con la despenalización del aborto, no tiene ningún problema con la despenalización del consumo, ¿cómo es? Por diversión, sí, o sea, más recreativo, eso, recreativo de cannabis, y a la vez es una persona que buscaría, si llegara a la presidencia, privatizar educación, salud, todo el aparataje estatal, usando los eufemismos adecuados de no es privatización, es una concesión, pero bueno, eso. Igual, antes de continuar también para complementarles un poco lo que han expuesto, vamos justamente con los comentarios de la gente, igual recordar que sigan interactuando con nosotros, que justamente de eso se trata este espacio, ¿no? De ser un diálogo entre ustedes, nosotros, y vamos ahí construyendo algo bonito. Justamente la pregunta de la Dani Oña, ¿no? Aquí es una gran pregunta y que creo que hasta después de ver los resultados del domingo, los primeros resultados, todo el mundo se preguntó, ¿para qué quiere ser presidente Lasso si realmente el tipo ya no, o sea, incluso sacó menos votación y con una polarización mucho más fuerte que la de hace 4 años, por ejemplo, y sacó menos votación que ahora, entonces, que hace 4 años, entonces, y no se sabe para qué quiere ser presidente. Danilo Manzano nos manda un gran saludo, abrazos apretados, amigos, un gran saludo. La Dani Oña igual nos comenta y nos dice, de acuerdo con el ejemplo de eso, Pedro Freile, justamente que estábamos hablando, que pensemos qué pasa si cambia de partido, si deja al tristemente célebre movimiento amigo. Y claro, nos dice también la Dani, Lasso un Alvarito más, en efecto, o sea, el desgaste de Lasso es evidente, ¿no? O sea, ya después de esta elección, pase lo que pase, ya creo que Lasso ya cumplió su ciclo. La Mica nos dice, me parece importante nombrar a las derechas en plural. En plural. Totalmente de acuerdo. ¿De acuerdo? La Tita nos dice, una victoria amarga porque las izquierdas peleadas as always. Ya vamos justamente a hablar sobre ese tema también. Y la Dani Oña nos dice, ¿cuál es el reto de gobernar en crisis? Entonces, también ahí como plantearlos. Solo complementar con lo que decían, o sea, sí, concuerdo también, creo que no hay una renovación, digamos, en la parte dirigencial de las derechas, porque vemos que cuadros de la derecha nuevos hay. Pedro Freile, Otto Sonnejold, el mismo, pero creo que los cuadros dirigenciales, Jaime Nebot, Guillermo Lasso, Pascual del Chopo, o sea, me refiero a quienes orquestaron esta alianza, ¿no? Entre los partidos y creo, César Monge incluso, que con todo con su estado de salud, que no está bien, pero estuvo ahí. Entonces demuestra que en la parte dirigencial no hay renovación, pero sin embargo hay cuadros que están emergiendo, ¿no? O sea, Freile incluso se metió hoy también a decir como, sí, yo también quiero exigir el reconteo de votos, se metió también a que se debe impugnar, entonces como que dejando también Herbas un poco más, digamos, un poco más diplomático, más políticamente correcto, y Ciro Romero, que también representa una derecha, incluso hasta facha, aunque no ganó nada, no representa nada, pero, o sea, por todo lo que se mencionaba, también pedía el reconteo, incluso hasta se peleó con su binomio, o sea... Yo tengo una duda. ¿Le hubiera podido ir mejor al Partido Social Cristiano si sí había la candidatura de Cristina Reyes? Yo creo que sí. Yo creería que sí. Creería que sí. Ajá, justo porque, o sea, además, me pongo a pensar, es como que Cristina Reyes representa una legisladora sólida, o sea, con todos los reparos que se pueda tener porque se encuentra en la otra orilla ideológica, digamos, con buenas intervenciones, con una exposición mediática importante, digamos, es identificable, tiene un perfil nacional, además ha hecho una trayectoria política, entonces, no, o sea, yo creo que sí, hubiera dado cuenta de estos perfiles femeninos fuertes que tiene también el Partido Social Cristiano, ¿no? Cintia Viteri, creo que es un caso también interesante que valdría la pena considerar, pero finalmente, o sea, incluso tal vez les hubiera ido mejor si tal vez en el momento de hacer la alianza Borrero hubiera salido de vicepresidenciable para que sea tal vez
Lazo, Reyes, alguna cosa que complemente un poco, porque ¿qué tenías del binomio de Lazo? Dos hombres viejos, que sí, que era diferencia regional ya, o sea, el clivaje es, pero entendiendo que el que sea guayaquileño no quita que más que Lazo represente más bien o tenga un entronque mejor con las derechas quiteñas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tal vez hubiera mejorado, pero la verdad es que, claro, estas preguntas que nos hacen son muy interesantes. Entonces, ¿cuál es el rédito de sacar? ¿Por qué? Yo me pongo a pensar, ¿por qué quiere ser Lazo presidente? O ¿por qué Alvarito en sí mismo quiere ser presidente? Yo digo, uno es que yo creo que siempre pueden representar de mejor manera, o sea, no digo de mejor no porque sea bueno, sino porque lo pueden hacer de otra manera, representar los intereses de su clase, ¿no? Y el aparato del Estado puede servir precisamente para abrir las condiciones para un mayor enriquecimiento de las clases a las que represente. Por un lado es eso, ¿no? Pero hay otra cosa que creo que no hay que tenerla como un tema menor, y es que estos candidatos, Alvarito, Lazo y Correa, por señalar ejemplos muy disímiles, tienen una mentalidad religiosa muy fuerte. Y en ese discurso religioso cabe muy bien una idea mesiánica, ¿no? Una cosa de la gran personalidad que tiene una misión ulterior mayor y que le vincula precisamente a un ejercicio de lo público, que no necesariamente es un ejercicio de lo público para lo público, sino tal vez para lo público para lo privado. Entonces, además de que creo que hay una cosa de ego, también hay una idea, una imagen muy complaciente de sí mismos que les involucra en una tarea providencial. O sea, ellos son los llamados a salvar la patria, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento que tal vez no consideramos de la fortaleza de los discursos religiosos que están involucrados, pueden ser religiosos y laicos, que están involucrados en la política también. Yo ahí también, y comparto con lo que dice el Fer, en cuanto a Cristina Reyes hubiera sido mejor presidenciable, correcto, o sea, de hecho estaba haciendo palestro para eso, ¿no? O sea, no, en política y sobre todo en la política ecuatoriana hay momentos, hay oportunidades y se visibiliza. O sea, Reyes estaba haciendo palestra incluso últimamente con el juicio a Romo. O sea, ella la etiquetaba, la retuiteaba, le acusaba directamente en medios de comunicación, precisamente como para separarse de esto, ¿no? Y creo que el perfil de Reyes está, o sea, iba en eso, o sea, la han ido construyendo, o sea, desde el Partido Social Cristiano orgánicamente la han ido construyendo como figura, o sea, para esto quizás hubiera sido buena porque se sabe, ¿no? O sea, después de Cintia, Cristina Reyes será la próxima candidata a alcaldesa de Guayaquil, se sabe, es un secreto a voces, ahorita como que va de parlamentaria andina, pero digamos, es solo hasta reforzar su candidatura. Creo que le hubiera sido de mejor palestra y hubiera puesto también digamos, las elecciones, la disputa electoral mucho más interesante. Ahora, claro, ahí se decantaron por Borrero. Ahí justamente leí un tuit que decía que Kiko el personaje del Chavo del Ocho, había perdido alguna gobernación y justamente un tuitero le ponía, ¿quién le dirige la campaña a Kiko? La Fundación Ecuador Libre, a la gente que está detrás del Lazo. Y es básicamente eso, o sea, Borrero entra porque, primero que nada, por pandemia dijeron pongamos un médico. Ya, pongamos un médico. Pero no lo explotaron para nada. O sea, si hay un presidente desaparecido de la campaña es de él. O sea, poner un médico para la presentación de la candidatura y luego para lanzarse el comentario homofóbico al final de la campaña. Claro. O sea, pero querían visibilizar eso, querían moderar un poco también, porque sabemos cómo les fue con Páez de vicepresidenciable, cómo les fue con lo terrible que era Páez. Y claro, Borrero también resultó ser otro conservador con sus últimos dichos, entonces creo que sí, o sea, mal pensado. Y esto estaba, o sea, muy, muy patriarcal la cosa, o sea, se veía cuando la foto de la alianza, ¿no? O sea, se ve como que toditos hombres ahí, solo Cristina Reyes y aceptando como que la alianza, y Nebot y Lazo ahí. Entonces, sí, lamentable esto, pero sí hubiera sido mejor. Tenemos más saludos. Liz Castañeda, le mandamos un fuerte abrazo a la Liz que está con nosotros, nos dice gracias por la invitación, Fer, gran iniciativa, lindo escucharles. Y Mica, que está indignada, nos dice, porque siempre han manejado Ecuador como su hacienda. Y nos dice el ego patriarcal. En efecto fue eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, evidente. Pero bueno,
Ya le dimos un poco duro a la derecha, ahora vamos también con el siguiente tema, sí, porque para no hablar solo de ellos, sino también queremos ya ir puntualizando un poco. Vamos con la siguiente pregunta, ¿no? Y es el gran acuerdo nacional que ahora se postula, que ahora se dice que recientemente, pero lo ponemos como signo de incógnita. Gran acuerdo nacional para la segunda vuelta en incógnita. ¿Qué opinan el resto? Chuta. Y yo aquí quisiera lanzar una cosa polémica, y es vinculado al comentario que puso la Tita también, que lo acabo de revisar, decía una victoria amarga porque las izquierdas peleadas as always, ¿no es cierto? Que sea la derrota de la derecha no implica que la izquierda esté ganando. Y eso creo que es uno de los signos precisamente de esta campaña también, ¿no? Algo que nosotros reclamábamos dentro de nuestros espacios era que el tema de los derechos humanos estaba ausente, por ejemplo, de la campaña. Temas esenciales, por ejemplo, que era una bandera de lucha que salió antes de que apareciera, digamos, de que se iniciara el periodo electoral oficialmente, el tema de la renta básica universal, por ejemplo. Algunos actores lo acogieron, otros no. O sea, los temas súper fuertes de justicia social han quedado por fuera. Los temas súper fuertes de justicia de género también. El extractivismo, bueno, igual ahí. Entonces, como que en el marco discursivo de esta campaña, lo que hemos podido ver también es que las izquierdas no estábamos las izquierdas hablando poniendo agenda aquí, ¿no? O sea, hay muchas críticas que dicen ni la Revolución Ciudadana es de izquierdas, ni la apuesta plurinacional de Pachacuti que es de izquierdas, ¿no? Y esas dudas creo que son pertinentes de problematizarlas. Creo que al margen de lo que va a pasar en esto cuando ya se resuelva en algún momento quién pasa finalmente al balotaje, ¿no? O sea, es como que gran acuerdo nacional, pero gran acuerdo nacional ¿para qué? Una cosa es un gran acuerdo nacional construido frente a un gran antagonista, que en este caso creería que sería la Revolución Ciudadana representada, y ni siquiera la Revolución Ciudadana, sería el correísmo representado por Andrés Arauz, ¿no? Y por otro lado, un gran acuerdo nacional de reconstrucción, de salvación nacional, cualquier otra cosa. O sea, estamos en una crisis tan grande, pero sin embargo, lo que importa en el discurso de diferentes actores sociales es acabar al correísmo. Eso es lo importante, como que el acabar al correísmo sería sinónimo de salvar al país. Cuando, bueno, pensemos, eliminas políticamente al actor. ¿Qué haces con la crisis? Pero sobre todo esto del gran acuerdo nacional no fue exactamente lo que hizo Moreno al empezar su gobierno. No fue el gran llamado al diálogo 1 y luego al segundo y que quedó en absolutamente nada. Y al inicio, claro, hubo muchos actores que creyeron que había la posibilidad justamente de ese mea culpa, que es algo que todavía se le reclama a la RC, de los errores que tuvieron y dijeron, bueno, quizás por esta apertura hay la oportunidad y finalmente no. O sea, a mí personalmente me genera muchísimo conflicto en la llamada un gran acuerdo nacional, sobre todo un gran acuerdo nacional de parte de quien, de Lazo, y me hace mucho ruido además la facilidad con la que se puede ceder a ese diálogo, porque el gran enemigo, según esto, es el correísmo. Entonces, creería yo, justamente, estamos en un contexto de grave crisis económica, de grave crisis social, de grave crisis sanitaria. Llegaron 8,000 vacunas, de las cuales tal vez va a terminar todo en la basura porque ni siquiera tenemos las vacunas suficientes para poder hacer la segunda dosis. Estaba escuchando además en ONU para el plan de COVAX que habían pedido a los diferentes países en América Latina que presentaran sus avances para ver si es que tienen la infraestructura, para ver si es que tienen todo el plan logístico, la capacitación al personal de salud para poder aplicar la vacuna y demás. Y yo no sé si estamos haciendo algo de eso, porque el ONU justamente hablaba de su preocupación de los países que están atrasadísimos en ese sentido, y que a pesar de haber puesto una plataforma a disposición para poder capacitar a todo el personal sanitario y para poder ir avanzando para que el momento en que ya vayan a repartir las vacunas estén todos los países en condiciones óptimas para usar correctamente esas vacunas y que no se desperdicien como está sucediendo ahorita, en este contexto realmente el correísmo, esta cuestión que hay que frenar así
porque puedo entender las pasiones que se levanta, puedo entender la frustración, la historia que tiene con muchísimos sectores y organizaciones sociales, pero sin embargo, a mí me entristece muchísimo que habiendo Yacu, por ejemplo, posicionado como tema importante y fundamental dentro de la campaña el ecologismo, ceda tan fácilmente al diálogo con un candidato que ha basado gran parte de su plan económico en aumentar tenazmente todo lo que es el extractivismo, la minería, la explotación petrolera. ¿A qué precio se está cediendo justamente a ese diálogo, esas voces que se manifestaron? Y una cosa de la que no hemos hablado todavía, lo que fue octubre, o sea, porque yo creo que octubre estuvo presente en las urnas y se va a ceder de esa forma por una dicotomía y borrar completamente cuál es el contexto actual, me parece triste. Exacto, exacto. O sea, nuevamente volvemos a la dicotomía, nuevamente volvemos a los lugares comunes como Venezuela, desdolarización, el castrochavismo, la dictadura sí, dictadura no, democracia sí. Cuando hay problemas mucho más graves, o sea, hay problemas mucho más graves, o sea, el ecuatoriano en cuanto a su estado de ánimo, la gente en cuanto a su estado de ánimo está mal, o sea, no tiene trabajo, no tiene acceso a la salud, se le murió un familiar por la pandemia, no puede acceder a vacunas porque ve que solo las personas que están en el poder pueden acceder a las vacunas. Claro, o sea, hoy lo escuchaba justamente, por eso digo, es muy interesante, muy, muy interesante, y es un ejercicio, aunque es un poco, no sé, es un poco cansón, un poco feo, escuchar a las derechas, pero es bueno para saber cómo piensan. Le escuchaba hoy al Diego Ordóñez, lamentablemente electo asambleísta por Pichincha, que sabemos quién es Diego Ordóñez, pero él decía, claro, o sea, que ahorita el acuerdo, la unidad, y claro, y pregonaban la unidad, tiene que ir para derrotar a la dictadura que se viene, y después conversaremos. También había el llamado de que sí, de que Lazo ya va a aceptar el discurso de algunas propuestas de Yacu, algunas propuestas de Herbas, incluso se sabe que ya Crudo Ecuador, que le manejaba las redes sociales a Herbas, ahora con Lazo, o sea, ya es la flamante contratación, precisamente para suavizar esta imagen y tener llegada en los jóvenes. Pero claro, o sea, volvemos a la dicotomía y la gente queda nuevamente por fuera, las problemáticas nacionales, los grandes debates del ecologismo, por ejemplo, ante la amenaza de la minería, más con este gobierno que le ha dado, o sea, con fuerza también a la minería, y se quedan por fuera, derechos, incluso le escuchaba también al Polificción, decía que sí, o sea, que Lazo, si bien tiene una posición conservadora, pero que tiene que llegar a conversar y que entenderemos las posiciones y todo, o sea, como que abrirse a esto, porque ahorita el norte no es el pueblo ecuatoriano, sino derrotar al correísmo. Entonces, es el gran acuerdo que están llamando, pero ¿a qué costo? Como dice la Sofía, ¿a qué costo? La votación finalmente no es que se adhieren, la gente no se va a dejar, las urnas lo dijeron el domingo, y a qué costo también se olvidan cosas como octubre, ¿no? Eso es grave. Hay una pregunta que nos habíamos hecho internamente, pero creo que también vale la pena hacerla. La Mica comentaba, el correísmo está cosechando lo que sembró, odio, y yo hablaba hace un momento de estas pasiones. ¿Existe alguna forma de que Arauz, o alguna acción que pudiera hacer Arauz para, no sé, para demostrar justamente que no es Correa, que no es lo mismo, o finalmente, porque bueno, se hacía esta crítica de que Arauz es otro ser humano, ¿no? Pero luego salen las imágenes de campañas de las caravanas con un mashi en cartón, con la voz de Correa en altavoz, con lo que sucedió con los spots publicitarios que les bajó el CNE porque salía Correa hablando de los diferentes candidatos. Entonces, claro, eso tiene su razón de ser. Las personas del partido habían explicado justamente con el cambio de un partido a otro, de qué manera tenían que posicionarse y demás. Pero más allá de eso está el símbolo, lo que queda, y Quito estaba empapelado también en afiches de
Correa es lista 1. Correa es 1. Pero si se quiere justamente ampliar el voto, ¿qué tendría que hacer Arauz, porque el candidato es Arauz, el candidato no es Correa? Ay, no sé, y es que ese es el punto súper clave, ¿no? O sea, a ver, creo que los resultados de la primera vuelta nos muestran, creo que el peso del voto duro correísta, que yo digo, ahí sí correísta, no necesariamente el voto duro de la Revolución Ciudadana. O sea, yo pienso que la Revolución Ciudadana es mucho más grande que los seguidores de Correa y que adoptan esa identidad política, ¿no? Yo correísta, ¿no? Hay gente que cree en el proyecto de la Revolución Ciudadana, cree en Montecristi y está también apoyando el proyecto político. Ese 30 y pico %, o sea, muestra ese voto duro del correísmo que aquí en la siguiente elección seguramente se verá, lo vimos en la consulta popular, lo vimos en las elecciones locales, ¿no? Y tal vez un crecimiento de, que digamos, un 7, 8% tal vez de gente que ha apostado por que es un voto anti-Lazo, porque es un voto anti-neoliberal, porque es un voto de izquierdas, con matriz nacional popular, lo que sea. Eso es el límite del correísmo ahorita. Es el límite de la Revolución Ciudadana ahorita, ¿no es cierto? Exacto. Ahí está. O sea, es como que de eso no van a bajar. Pero el problema es que para ganar una segunda vuelta tienes que subir, ¿no? Y claro, este gran acuerdo nacional del que estábamos hablando, o sea, del que se está hablando, es como que lo único que les une es el odio a Correa. Y es eso, es a Correa, es a la persona, ¿no? Que representa las cosas, o sea, desde la personalidad de la propia persona, del personaje histórico de Correa, como también todos los vicios y problemas que hubo en la Revolución Ciudadana, ¿no? O sea, persecución, radicalización del extractivismo, criminalización de la protesta. Criminalización de la protesta que no se resuelven proclamando al candidato feminista, animalista, ecologista. O sea, decir, bueno, ¿y eso cómo se traduce, no? Y yo veía con mucho, o sea, reconocía con la certeza y el acierto que decían ciertas compañeras feministas, Liz Shingri, por ejemplo, de Cuenca, decía, frente a estos comentarios que sacaba Correa promocionando a Arauz, por ejemplo, como feminista y todo, y es como que, bueno, es tan aliada feminista Arauz, porque además se proclama aliado feminista, que no es capaz de enfrentarse a Correa. A pesar de que ya hubo, ¿no?, esta declaración pública de decir, a ver, yo puedo hablar por mí, yo no puedo hablar por Correa y Correa no puede hablar por mí. Algo así fue luego de los resultados, que a mí me parece una seña que en el marco de lo que es la Revolución Ciudadana compleja, no es monolítica, no es homogénea, sino heterogénea, un paso interesante, pero insuficiente en este punto para demostrar que en efecto, como dice Sofi, Arauz no es Correa. Y eso tiene que traducirse no únicamente en proclamas que la palabra lo aguanta todo, ¿no? O en Twitter. En los compromisos. ¿Cómo demuestras que no eres? Por ejemplo, yo diría, desautorizando a Meribel, por ejemplo, a Patricio Meribel. O sea, desautorizar a un personaje que a mí personalmente me parece nefasto, ¿no? Totalmente. Ese tipo de cosas se tienen que hacer. O sea, ya está marcando distancia respecto a Rafael Correa, porque yo creo que ahí sí hay que reconocer. Yo creo también muy patriarcal asumir que Arauz es marioneta de Correa. ¿Ya? Eso es asumir nuevamente que el patriarca maneja. Es como pensar muchas veces que, claro, es que no, es como amiga, date cuenta. A veces ese amiga, date cuenta también es patriarcal. Cuando a veces no se puede entender las condiciones hasta políticas que existen alrededor de eso. Mica decía, el correísmo sembró odio, está cosechando lo que sembró, odio. Creo que sí, es verdad. Y también está cosechando lo que sembró en mucha gente que sigue confiando en la Revolución Ciudadana. Y cometemos, creo que un error, o bueno, nosotros creo que no lo hacemos tanto así, pero hay mucha gente que creo que sí comete un error al pensar que las personas que han votado convencidamente por la Revolución Ciudadana son clientelares, populistas, ignorantes. He visto hasta comparaciones que dicen, claro, ahí está Manaví, que a pesar de la reconstrucción, son como la mujer maltratada que vuelve donde el marido, y es como, a ver. Eso también es infantilizar y dejar de reconocer la legitimidad del voto de la gente, ¿no? O sea, desconocer a la gente. En este escenario es tan complicado, lo peor que podemos hacer es sacar argumentos reduccionistas. Es decir, claro, los ignorantes, los borregos, los que no entienden, y nosotros teóricamente que sí entendemos. Y no sé, hasta... Pero hay algo que conversábamos igual hace un par de días, la necesidad de comprender
que la política son también afectos y que esos afectos han hecho que las personas, según su posición, hayan vivido ese proceso político de formas totalmente distintas, que es muy comprensible que haya personas que detesten entrañablemente a la Revolución Ciudadana porque vivieron violencia y persecución y que existe ese miedo latente de revivir eso, lo entiendo perfectamente. Y del otro lado, personas que pudieron acceder a educación superior por primera vez en la historia de su familia, que pudieron salir de la pobreza, que vieron mejorar sus condiciones, que vieron lo que era tener un verdadero acceso garantizado a derechos. Y eso es importante porque permite justamente entender qué se puede y tiene que exigir, porque son derechos, no son favores, porque lo público tiene justamente que ser este espacio que nos garantice dignidad a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y a mí, o sea, entiendo de nuevo perfectamente eso y hay cosas imperdonables de las que tiene que justamente el candidato a la Revolución Ciudadana desmarcarse o demostrar de qué manera justamente no va a ser el regreso para la venganza y el revanchismo, porque eso es algo que temen un montón de personas. O sea, si fueron 4 años de darles durísimo por razones justificadas e injustificadas, va a ser entonces el que lleguen a la presidencia del escenario para que se vengan de todo eso y nada más. O sea, yo quisiera justamente, si es que es una persona que va a llegar a la presidencia, que va a trabajar por el bienestar de todos los ciudadanos de este país y no que sea el revanchismo y nada más. Exactamente. Antes voy a seguir leyendo los comentarios de la gente que se está conectando con nosotros. Ya saben, sigan comentando, sigamos interactuando. La Vale, a quien le mandamos un fuerte saludo, nos dice: saludos compas, sí, re débil, el binomio de Lazo, evidentemente Borrero, además de esa mala costumbre de ese sector por pensar que el Estado de Derecho que supuestamente quieren recuperar es más importante que derechos básicos de poblaciones LGTBI o derechos sexuales y reproductivos. Totalmente de acuerdo, o sea, ahorita están canalizando así. Gabo Vázquez, un saludo al Pato, un gran amigo, nos dice: los grandes acuerdos, que en otras palabras son una fanesca ideológica, no terminan bien. Acá se entienden los pactos de gobernabilidad como el reparto y el pago de favores, que ahí me atrevo a decir, se vivió en este periodo de Moreno, ¿no? Se vivió el gran acuerdo. ¿A qué nos llevó? ¿Al reparto de qué? Carlita Salvador, también le mandamos un fuerte saludo a la Carlita, nos dice: ¿cuáles son los negociables de cada candidato para entrar en el gran acuerdo nacional, digámosle así, o la unidad que están planteando? Ana Chiriboga, damos también saludo a Chita, nos dice: más allá del odio a la figura de Correa, ¿cuáles son los puntos de encuentro que podrían tener grupos políticos con intereses tan distintos, no? Ahí nos pone a discusión. Y Amanda Chávez nos dice: gracias por el análisis que hacen, muy atinado. Un saludo, Amanda. Así que, puta, con respecto a lo que nos preguntan, ¿qué pueden decir al respecto? Chuta, no sé, esto va a sonar un poco como bien cursi, ¿no? Pero creo que hemos visto en estos días especialmente el nivel de toxicidad que puede alcanzar la política electoral. Y creo que el gran problema es que se está construyendo desde el odio. Y esto es lo cursi, ¿no? O sea, yo diría, como dice esta frase así súper chiclosa, es como: insista construir desde el amor. Yo creo que la política hay que hacerla así, de verdad. O sea, a ver, y claro, yo reconozco y con mucha certeza, ¿no?, que el privilegio de no sentir rabia es eso, muchas veces un privilegio, que cuando sufres vulneración de derechos que son sostenidos, consuetudinarios, lo que tienes es enojo, y no digo que sea una mala energía para hacer política. Sin embargo, yo creo que sí, el odio es un muy mal pegamento para hacer política al momento de acordar. O sea, Ana, eso nos pregunta: más allá del odio a la figura de Correa, ¿qué les une? Ay, no sé, es que, bueno, hay que decirlo, ¿no? Además, los planes de gobierno no es, o sea, los planes de trabajo, perdón, esa es la figura de lo que se presenta en cada elección, no son la panacea de nada, ninguno realmente, ¿no? Hay unos que han sido trabajados, creo que con mayor criterio técnico, como el de la izquierda democrática, que tiene unos puntos interesantes, digamos, hasta en derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, y se ve que hay un trabajo de su instituto de formación e investigación, pero de ahí, o sea,
en general son cosas que sabemos que no van a cumplir además. Entonces, como que, ¿cuál va a ser el acuerdo programático al que puedan llegar si no tienen cosas en común? O sea, es como que el racismo que se exudó contra la candidatura de Yacu Pérez, de lado y lado, o sea, se muestra eso de que qué puede haber en común aquí. Y algo que habíamos hablado justamente para este tema es lo siguiente, es como que, claro, ahora que Yacu ya no está llamando a que que las bases estén vigilantes, pero ya no esa movilización potente, la derecha y el portal propagandístico de Lazo, no Cuatro Pelagatos, insisten en que, razonable, claro, ahora sí es razonable porque se comporta como nosotros queremos que se comporte. O sea, hay unas lógicas, y lo decía la Mica, ¿no? Están acostumbrados a gobernar el país como Hacienda, y es eso. Entonces, ¿cómo puedes construir un acuerdo más allá de la figura de Correa? Acuerdas, ganas, digamos, y luego, ¿qué viene? Luego, ¿qué puedes construir con eso? O sea, y ahí viene la cosa, o sea, tal vez por la heterogeneidad del movimiento indígena, creo que si se llega a un acuerdo, se llegará a un acuerdo de ciertas dirigencias, ¿no? Y de ciertas dirigencias mucho más moderadas que, en efecto, no van a tener problema con negociar ciertos puntos rojos de la agenda histórica del movimiento indígena, de la izquierda, de la agenda de las organizaciones sociales, con tal de que el correísmo no gobierne. O sea, no sé, a mí me da un pavor pensar que, bueno, sí, o sea, obvio el miedo de que regrese la Revolución Ciudadana a cobrar venganza, pero a mí también me da miedo que gobierne Lazo, que ha cogobernado también durante un año, y que la represión que vivimos en octubre fue producto de ese cogobierno también. Entonces, en ese escenario, miedo por miedo, odio por odio, ¿qué construimos así? Y mientras tanto la gente, en medio de todo ese odio, ¿no? O sea, en medio de todo ese odio, llaman al acuerdo, llaman a la unidad, pero ¿y los problemas de la gente? ¿Y lo que están sintiendo los votantes? Porque hay algo que hay que destacar también, o sea, que independientemente de la pandemia, de que en 15 días se verá los efectos pero la gente salió a votar. O sea, la gente salió a votar decididamente. O sea, debe ser de las elecciones en las que menor ausentismo hubo, independientemente de la pandemia. Y es porque la gente... que 2017, si no me equivoco. Un poquito más, creo, incluso. Un poquito más, ajá. Entonces, la gente necesita, o sea, la gente quiere soluciones ya para los problemas. Y mientras tanto están articulando esta agenda, la unidad para evitar la dictadura, pero... Y que sí, o sea, incluso el llamado que hace Lazo a las 6 de la tarde desde la Fundación Como Raro Ecuador Libre, su equipo de asesores, que él ganó la segunda vuelta, pero que tiende puentes a Yacu Pérez para que conversemos y analicemos e incorporemos sus propuestas, nuestro plan, porque solo él es el ungido para vencer al correísmo. Yo creo que habría que pensar al futuro, o sea, algo que de alguna manera nos ha quitado muchísimo esta pandemia es esta capacidad de poder proyectarnos, porque todo es muy incierto. Pero yo veo aparecer artículos y cifras sobre lo que es ese futuro, con todo lo que está sucediendo, y es muy preocupante. Vemos ya la cantidad de niños y niñas que no están yendo a la escuela, que no van a continuar su educación, que seguramente hemos visto todos en los semáforos la cantidad de niñas y niños que están justamente ahí trabajando. Escuchaba igual en Europa, acá no sé cómo esté la situación, debe ser muchísimo peor, pero en el caso de pacientes oncológicos, los programas de detección o de tratamientos han reducido muchísimo los tratamientos para enfermedades delicadas como los diferentes diagnósticos de cáncer, y de igual forma los exámenes necesarios para poder detectar de forma temprana el cáncer y que se pueda eso tratar, y eso repercute directamente en el futuro en que el número de personas que van a morir de cáncer que no fueron diagnosticadas a tiempo va a aumentar. Entonces, la pandemia está matando a un montón de gente ahorita, pero también debido a que no tenemos un sistema y un Estado que pueda garantizar la salud que merecemos, la educación a la que tenemos derecho, va a repercutir en un crecimiento enorme que ya vemos, pero creo que va a ser aún peor en el futuro si es que no hay una acción inmediata. Y eso es como
lo que tendría que prevalecer en este acuerdo nacional. Yacu Pérez hablaba muchísimo durante su campaña de dónde viene de una familia pobre, viene de hacer su educación por el sacrificio de sus padres, y creería y entendería que justamente por eso la educación es un pilar importante, mayor, fundamental, y que tendría que ser algo necesario y que no puede simplemente cederse y verse simplemente como parte del aparato burocrático, como nos han intentado decir, gracias a la austeridad, que hay que borrar todo lo que es del Estado. No, o sea, vemos bien a dónde nos ha llevado eso, y es algo que tendría que estar presente en la agenda de este gran acuerdo, si es que se va a hacer, y negociarlo, y no simplemente ceder sin más, porque el enemigo es tal y que no importe ninguna otra cosa. Estamos hablando de la vida de millones de personas y no puede simplemente cederse. Exactamente. Vamos a pasar con los comentarios que siguen llegando, porque también van a dar pie al siguiente tema, justamente de este espacio que queríamos tratar. Así que Juan Carlos nos dice, una cosa es el candidato, otra la agenda plurinacional. No son endosables los votos, y mientras no se entienda eso, los discursos racistas de ciertos actores de la RC tampoco se podrán tender puentes hacia las otras izquierdas para el balotaje. El doc Daniel Bisuete manda un gran saludo al Dan. ¿Qué criterio les merece la experiencia del Wikiplan, el proceso de construcción del plan de Arauz? Ya vamos a hablar sobre eso también. Y Mica nos dice, si vamos a hablar de correísmo, más allá del discurso de las derechas, sí es muy importante hablar de la corrupción que hubo dentro de la gestión correísta. ¿Cómo manejamos el discurso anticorrupción? Ya que vemos que la corrupción viene de todo lado, izquierdas y derechas. Y eso da pie justamente para dando al siguiente tema es de este espacio, que es líneas rojas para la izquierda, justamente como desafíos del encantado. Complicado. O sea, creo que sí vale la pena mucho responder estas tres preguntas. La del Juanca me parece fundamental, esa distinción, ¿no? O sea, creo que igual el voto que se dio a Yacu Pérez, creo que se puede dividir en un voto que da por quién es Yacu Pérez, ¿no? Hay gente que debe confiar en Yacu Pérez, así decir, sí, su trayectoria y toda la cosa. Hay un voto más bien orgánico que dice, no, o sea, es que es del proyecto, finalmente. O sea, hay un voto que conoce la trayectoria del movimiento indígena, que además que está vinculado a las organizaciones sociales que no son del movimiento indígena, pero que han trabajado de cerca, como las organizaciones del Frente Popular, por señalar algunas, también el FUT, que estuvo involucrado en la campaña, y por otro lado también un voto que entiende, creo que a Yacu Pérez, o entendió la puesta en escena de Yacu Pérez como una alternativa a los dos polos principales de la polarización anticorreísta, correísmo-anticorreísmo, ¿no? O sea, Arauz por un lado y Lasso por el otro, ¿no? Entonces, creo que es súper importante entender que, claro, o sea, finalmente, creo que a diferencia de y eso lo decían, ¿no? Es como la Revolución Ciudadana logró convertirse en una maquinaria electoral súper potente. Alianza País en su momento era la maquinaria electoral, pero su articulación con organizaciones sociales muy débil. Realmente no logró, no es, y eso lo decía también Pablo Stefanoni en un muy buen hilo que subió en Instagram, que él decía, bueno, las diferencias entre la Revolución Ciudadana y el proceso del MAS, donde hay una vinculación con organizaciones sociales mucho más sólidas y todo, ¿no? Entonces sí me pongo a pensar que es importante que parecía, con ciertos comentarios, no solo de las dirigencias de la Revolución Ciudadana, sino de cierta intelectualidad cercana a la Revolución Ciudadana, se reproducía un escenario propio de las izquierdas clásicas de los años 80. O sea, el tutelaje, ¿no? La ventriloquía que criticaba Andrés Guerrero en su momento, ¿no? O recuerdo más bien el episodio en los 90, inicio de los 90, cuando el Partido Socialista Ecuatoriano pegó el grito en el cielo cuando los indígenas decidieron construir su propia organización política sin su permiso. ¿Cómo así? Iban a poder participar sin atravesar por la mediación socialista, por ejemplo. Y yo veía ciertos comentarios y decía, caray, o sea, esto pasó hace 30 años, pero por lo visto aquí las cosas no han cambiado, ¿no? Decir esto, y ahí con las palabras de Monedero, por ejemplo, gran teórico de lo nacional popular, del populismo y toda la cosa, quien yo reconozco como un académico con un potencial increíble, con un trabajo
buenísimo, pero que no, o sea, no nadie le quitó lo colonial finalmente, ¿no? Y yo creo que esos vicios también se reproducen. Entonces, esa mala comprensión de los procesos históricos, del movimiento indígena, de su propia contradicción, ¿no? Porque a veces nosotros reclamamos una pureza y una coherencia absoluta que nosotros mismos no somos capaces de dar en la militancia política, ¿no? Pero Entonces, creo que justamente octubre es importante en la conversación por eso, porque ahí se ve como quizás la pugna que hubo después con distintos dirigentes, lo que pasó con un discurso de ciertas dirigencias y lo que pasó con las bases, el demostrar que no es un movimiento homogéneo, como exactamente no lo es ninguno. Yo recuerdo comentarios de personas que se sorprendían de ver al movimiento indígena hacer un reclamo de lo económico y lo social cuando su agenda, entre comillas, tiene que ser lo ecológico, cuando, por supuesto, existen reclamos ecológicos necesarios, pero, no sé, no hay temas exclusivos y no es que uno tiene que pedir permiso, como decías, para manifestarse en uno u otro tema. Entonces, sí, o sea, una de las críticas que había creo que era el Agus, era que lo ausente que estuvo octubre del debate, y no sé si fue justamente porque era estratégico. En una entrevista que le hicieron a Yaku en GK, había esta insistencia por decir, octubre fue la violencia, y finalmente no hubo ninguna reivindicación de parte de Yaku de lo que fue realmente octubre y el por qué hubo esta movilización y de qué lado también sí hubo violencia y de qué violencia estamos hablando. Como también hay el problema de, no sé, de la revolución ciudadana, de quizás reclamar octubre desde Arauz es un poco complejo porque no estuvo en el país y no lo vivió. Entonces, pero bueno, ahí me fui por las ramas, perdón. Sí, pero es eso. Ahí contestando un poco justamente las tres preguntas que son fundamentales, y también ya voy a dar paso a otra que me parece muy interesante justamente en esto que estamos hablando. Concuerdo con lo que decía Juan Carlos, ¿no? O sea, como que hay que analizar también cómo va a atender, por ejemplo, espacios dentro de la misma RC, cómo hay que atender estos espacios de diálogo, ¿no? Algo que yo he analizado mucho es que precisamente este tiempo de la RC, digámosle así, o sea, es interesante porque tienes dos escenarios. Por un lado, el correísmo fiel, romántico, que lo extraña al líder y ya. Pero también, o sea, hay bloques de la Revolución Ciudadana que también ya van articulando otras demandas, porque hay que tener en claro, o sea, el contexto es diferente, las demandas de la sociedad son diferentes. Precisamente temas de feminismo, no solo nos decía como discurso racista, sí, en efecto, pero también temas, por ejemplo, de derechos reproductivos, las desafortunadas declaraciones que lo dijo Rafael Correa, por ejemplo, que llevó a una disputa dentro del campo mismo. Entonces creo que sí, y no solo para la RC también, o sea, por eso justamente hablábamos de este acuerdo que promulga, que Yaku también parece que está plegando. No solo eso, o sea, sino también demandas ecologistas, demandas contra la minería, contra el extractivismo. O sea, son temas bastante fuertes que creo que sí se ponen en disputa, ¿no? O sea, se deberían poner en disputa, no solo en cuanto a diálogo, entender la mano, en que sí, ahorita vamos y después hablamos, no, sino que son temas que deben tratarse, que deben ponerse en disputa, precisamente porque son demandas de la sociedad. Ahí también lo que nos decía el Dan, que opina de la experiencia del Wikiplan, yo lo veo, o sea, lo vi como un desafío, sí, me agradó totalmente, porque nos debe pensar también el analfabetismo, digamos, digital en el que vive el Ecuador y que se vio incluso con este gobierno, ¿no? El cierre de infocentros, el descuido total a temas de innovación tecnológica, transformación. Pues creo que sí fue un desafío, pero creo que debe ser un poco más amplio. Y lo que nos decía la Mica sobre cómo manejamos el discurso anticorrupción, ahí voy a sonar, no sé, como que un poco pesimista, pero creo que la corrupción el discurso de corrupción como tal, no fue o no está así como principalizado o decide el voto en las personas, ¿no? No es que decide, o sea, tenemos un Bucarán, un Lucio Gutiérrez,
con acusaciones de corrupción del pasado como candidatos, pero creo que no está vinculado a esto. O sea, creo que más bien es una agenda mediática, porque la corrupción lamentablemente está internalizada, o sea, está hasta normalizada. Pues creo que el discurso de la corrupción como tal no es tal, o sea, no está bien este tema, evidentemente no tenemos que normalizar la corrupción, pero creo que las necesidades de la sociedad son otras, y creo que el discurso de la corrupción solo sirve más para la agenda mediática, el show, pero más allá de eso no creo que decide o no en el tema de la sociedad, las necesidades son otras. Yo ahí, Dígalo. no, o sea, yo ahí estoy un poco en desacuerdo, porque, o sea, creo que la pregunta que hace la Mica es fundamental porque yo sostengo una tesis polémica, y la tesis polémica es que yo creo que las elecciones 2017, con la derrota del Acuerdo Nacional por el Cambio, que fue la alternativa que se quería construir, era una especie de la alternativa anticorreísta de izquierdas, por decirlo de alguna manera, fue derrotada en las urnas y fue derrotada en el campo no solo de la opinión pública, sino en las gramáticas de construcción de la política. Y yo creo que eso es importante señalarlo porque lo que viene después es que el anticorreísmo o las gramáticas, las formas como se expresa el anticorreísmo, las líneas fuertes, los discursos que están ahí, son principalmente el marco establecido por el anticorreísmo de derechas, ¿ya? Y uno de esos elementos claves y la columna vertebral de eso es la corrupción. Pero no es una corrupción complejizada, es una corrupción simplificada a lo público, de que lo público es corrupto, de que lo público no funciona, de que son los funcionarios públicos y además los funcionarios públicos de clase media, media baja, que nunca han administrado dinero y por eso la avaricia, no sé, caen en la corrupción, ¿no? Y eso creo que es importante porque a pesar de que tal vez no fue el punto fuerte de esta campaña, como sí fue creo que mucho más fuerte en la campaña 2017, sigue siendo algo que está operando ahí. Y creo que es importante que desde las izquierdas lo asumamos. Lo asumamos por una manera compleja en la cual se vea, primero, que la corrupción también aparece y cómo no en el sector privado, ¿no es cierto? Que es un problema estructural, incluso hay unos académicos que han tomado como referencia la pirámide de la violencia de Galtung para hablar de como hay una violencia estructural, ¿cómo se llama? Estructural, simbólica, ya no me acuerdo, bueno, las tres violencias, lo mismo hay para la corrupción, ¿no? Una violencia estructural, una violencia social, una violencia cultural, igual una corrupción de esa naturaleza. Entonces yo creo que sí, desde las izquierdas no hemos asumido eso con decisión, principalmente porque varias organizaciones, varios procesos que se han identificado con las izquierdas diversas, se han visto envueltas en estos ejemplos, casos de corrupción. Entonces yo creo que es importante considerar aquello para que desde las izquierdas, cuando enunciemos y problematicemos el tema de la corrupción, que puede ser en puertas giratorias, por ejemplo, en la ocupación del Estado por los intereses privados, cosas de ese estilo, no caigamos en el discurso fácil de la corrupción desde la derecha. Eso es bien importante. Eso como un punto. Y respondiendo a lo del DAN que no había respondido, me parece que lo del Wikiplan es una experiencia interesante que involucra una mayor participación en la construcción, ¿no? Con las más de 3.000 propuestas que hubo, una construcción colectiva. Finalmente, que eso se traduzca en algo real en políticas públicas es otro cantar, totalmente diferente. Pero como una experiencia para utilizar la tecnología, para en marco de pandemia, llegar a una construcción colectiva de un programa de trabajo me parece una experiencia interesante. Habrá que ver qué efectos tiene después de eso, ¿no? Exactamente. Voy a pasar con las preguntas y saludos de la gente que se está también conectando. Marco Mauricio Zambrano, saludo al Dogo, un compañero del trabajo, nos dice: felicidades por el programa. Una pregunta, amigos. ¿El movimiento indígena está preparado para una presidencia no en el campo intelectual o de capacidades, ya que existen personas muy capaces? Voy al tema de egos dentro del movimiento. Muy fuerte la pregunta, pero bueno. Y María Gabriela Alviar nos dice: felicitaciones por ser jóvenes que hacen algo diferente, promueven reflexión, diálogo con argumentos, un abrazo. Que también mandamos. Gracias. Chuta. No sé, o sea, quizás la pregunta... A ver, hace un rato decíamos que el movimiento indígena no es algo homogéneo.
De hecho, hay un tuit que discutíamos hoy en la mañana, sobre el pronunciamiento de Isa, con este llamado a la movilización. Y me parecía interesante porque es una persona que, a pesar de no haber estado de acuerdo con la designación de Yaku para la presidencia, se mantuvo al margen, trató de ser orgánico a pesar de muy evidentemente no estar de acuerdo, pero llama a apoyar justamente esta candidatura. Hay quienes leyeron eso como un oportunismo. Yo creería más bien que es el momento justamente de pelear internamente mínimos para esa posible candidatura en segunda vuelta que fue el día de ayer, perdón. Y eso es totalmente legítimo. O sea, hay una cuestión de egos, ahí habría que ver entre quiénes mismos, no me quisiera yo meter en eso, pero más allá de estos egos hay también una disputa de las distintas agendas, y a mí me parece muy importante que justamente si hay alguien a nivel nacional y en la política nacional que podría recuperar de forma muy interesante y muy necesaria para la izquierda, para revitalizar esa izquierda, es justamente lo que hace Isa. Y es, creo que, la razón por la cual hubo una oposición grandísima de parte de la derecha, pero también una emoción enorme igual de parte de ciertas izquierdas, porque creo que salía justamente de lo que estábamos hablando, de este clivaje correísmo-anticorreísmo, de esta necesidad de ir más allá del desarrollismo, de entender que la población indígena además no es solamente esta población que está en los campos, sino que también está en las ciudades y que también obviamente va a participar de todos los temas y problemas que tiene actualmente la sociedad ecuatoriana, y que por lo tanto la agenda del movimiento indígena tiene que abarcar todo eso. O sea, no hay como que estos temas muy puntuales, que hay también la agenda histórica, pero que tiene que ampliarse a muchísimas más cosas, y que por lo tanto la agenda que pueda proponer el movimiento indígena a esta crítica a la burguesía, a los intereses de las grandes empresas, al neoliberalismo y a lo que ha hecho justamente nuestro país, sería una que nos conviene a todos para tener una mejor sociedad. Y eso me hubiera parecido muy interesante verlo justamente como una disputa, el ver tal vez esa movilización y ver esa pugna y esas bases que apoyan justamente a esta candidatura tienen esta otra agenda a la que debería justamente responder Yaku con los votos que obtuvo en esa primera vuelta. Sí, sobre eso creo que pensando precisamente en esto de las líneas rojas para la izquierda, creo que es algo que hay que pensarlo en varias dimensiones, ¿no? Una, o sea, para las izquierdas que están disputando el campo electoral, y ahí ya depende mucho cómo se entiendan las izquierdas. Como decía al inicio, hay gente que entiende a la Revolución Ciudadana como parte del campo de las izquierdas, hay gente que no, hay gente que entiende también al Pachacuti como parte del campo de las izquierdas, otras que no, y así, y a la izquierda democrática lo mismo, ¿no? Pero finalmente creo que es importante entender que hay aquí una disputa en juego, más allá de quién llegue a la presidencia de la República. Esa es una disputa tal vez más inmediata, ¿no es cierto? Pero hay una disputa que creo que tiene que ver con una renovación programática y una discusión harto necesaria en el campo de las izquierdas que no las estamos dando. Es como que al punto de cuáles son nuestras líneas mínimas para hablar de izquierdas, cuál sería una agenda de mínimos de las izquierdas para construir un proyecto alternativo posible. Y justo hablaba en la mañana de hoy, creo que sí, o ayer, no recuerdo, con la socióloga Alejandra Santillana, y precisamente ella decía, podríamos entender incluso, que el Ecuador es antineoliberal, pero no necesariamente de izquierdas. Y eso es importante hacer esa definición, porque nos hemos parado como pueblo ecuatoriano frente a los neoliberalismos de los 90. Creo que se ha parado, en octubre se vio que se paró el pueblo ecuatoriano contra el neoliberalismo actualizado, más reciente también, las protestas contra el gobierno de Lenín Moreno,
contra igual con la deriva neoliberal del tramo final del gobierno de Correa, creo que también se puede ver en las manifestaciones de 2015 en adelante. Pero finalmente, más allá de que podríamos coincidir en una perspectiva antineoliberal, no homogéneamente, no de una manera unívoca, estamos haciéndolo desde las izquierdas y creo que esa discusión hace falta tenerla. Es como que en el marco de este posible acuerdo, gran acuerdo nacional, en que el candidato de una de las matrices de izquierda, la matriz de izquierda plurinacional, no sé si pase o no pase, pero tendría que sentarse a hablar con Guillermo Lasso cuáles van a ser esas líneas rojas, ¿no? En esta contradicción gigantesca de proyectos políticos, ¿no? Y más que proyectos de plan de trabajo, de proyectos históricos de comprender el Ecuador. Entonces, ¿cuáles pueden ser ahí? Plurinacionalidad tiene que estar ahí presente, pero no es una plurinacionalidad estética, que yo creo que es como principalmente la derecha ve al movimiento indígena. Es como que, qué lindos, ponchos de colores, trabajando en el campo, folclóricos, abrazados a la piedra porque creen en la Pachamamita, pero uy, que me hablen de reforma agraria, no, por ejemplo. ¿Cómo así que quieren intervenir en lo público? ¿Cómo así que quieren ejercer la violencia? La violencia la ejercemos nosotros, cosas de esa naturaleza. Entonces, sí hace falta, creo, una discusión muy, muy sólida y que no cometamos desde las izquierdas el error que solía decir con acierto, creo que el sociólogo Rafael Quintero, que decía, no hay cosa más de izquierda, no exactamente así, estoy parafraseando muy, muy caricaturescamente, pero no hay cosa más de izquierda que el anularnos, o sea, el desconocernos mutuamente y en ese proceso de desconocimiento anularnos en el imaginario social. Eso lo decía en el 2005, hace 16 años, y creo que justo junto con Erika Silva, y creo que sigue siendo lo mismo, entre izquierdas, y lo decía la Tita, ¿no? Nos seguimos peleando y en ese proceso nos fagocitamos y perdemos la posibilidad de hegemonizar y de luchar por la hegemonía dentro de la sociedad ecuatoriana. Yo les tengo una pregunta, quizás. Habíamos hablado de progresismos al inicio, de qué fue lo que marcó cierto voto, y ahorita de las líneas rojas para la izquierda, y hablamos también de la ausencia de los derechos humanos en muchas de las agendas y de las campañas de los candidatos y candidatas. Y en ese sentido, lo que propone el progresismo, una parte del progresismo, no necesariamente de la izquierda, ¿no? Los progresismos. Si hubo realmente alguna influencia por parte del feminismo y principalmente del tema del aborto, ¿no? Estas declaraciones horrorosas de Correa con respecto a la despenalización del aborto, si tuvo un impacto en el voto. Y si la tuvo o no la tuvo, si es una de esas líneas que como izquierdas deberían lucharse para este acuerdo del que hablábamos antes, o para el pensar o no en un voto para un candidato u otro dentro de lo que va a ser la segunda vuelta. Igualmente con los derechos de población LGBT y bueno, los derechos sexuales y reproductivos. Está presente, ¿no? O sea, está presente porque, bueno, hay que también tomar en contexto, ¿no? Lo que pasó en Argentina, digamos, con la aprobación que finalmente fue ley y que se veía venir también, o sea, que tiene una gran influencia, que se vio independientemente, sin entrar a analizar al detalle lo que pasó, digámoslo así, pero que hasta Fernández se apropió, digamos, desde el Estado como tal, pero creo que está revestido. Y creo que sí, o sea, está presente, ¿no? Está presente. Me atrevería a decir que mucha gente incluso votó por Hervas, porque lo dijo en el debate, ¿no? O sea, el discurso está ahí. Pero más allá de que Hervas lo proponga, lo defienda, si es que hubiera sido gobierno, lo hubiera hecho, más allá de eso, creo que te da cuenta que está presente, ¿no? Que está presente, que es parte de las demandas también, lo que decía. El momento es... las necesidades de la sociedad son otras, más allá del contexto en el que nos quieren involucrar, en la dicotomía en la que nos quieren seguir teniendo, pero las demandas de la sociedad son otras, y al menos lo del aborto está, o sea, está, más que nada porque el tema del aborto, el tema de la violencia, género, está presente, y creo que es un tema que no lo están tratando, pero está y las urnas han hablado, ¿no? Uh-huh.
Es una muy buena pregunta la que dice Sofi, y la respuesta no creo que sea fácil de entender, porque creo que no tenemos una comprensión detallada del electorado, de cómo se votó, ¿no? O sea, yo creo que luego de esta elección, ya cuando, que no creo que pase rápido, cuando el CNE tenga alguna información estadística, podemos cachar cómo votaron la población joven, por ejemplo, ¿no? Cosas por el estilo, podríamos intentar entender. Y yo no sé hasta qué punto, ¿no? O sea, creo que lo que dice Andresito tiene mucha razón. O sea, yo creo que hay mucha gente que en el debate vio esa declaración de Herbas, y al menos se veía así en el Twitter, es como que la progresía clase mediera, acomodada de Quito, ONGista, encontró a su candidato. Ya cuando a sus declaraciones y fue como, ya, pues Herbas, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Sin embargo, no sé si eso haya operado, como por ejemplo, chuta, Correa mete las patas una vez más y voto castigo. Puede que sí, puede que no. Entonces, la verdad que no sé hasta qué punto esto haya influenciado, pensando que nuestra sociedad, siguiendo los datos del Latinobarómetro y la POP, ¿no? O sea, se supone que incluso en la población juvenil, y eso además con la encuesta de jóvenes del 2019 elaborada y sostenida por Franklin Ramírez, los jóvenes también son bien conservadores, los jóvenes ecuatorianos son conservadores. Entonces, no sé hasta qué punto puede ser. Yo diría que a pesar de que no gana votos, ¿ya? Por ejemplo, derechos de población LGBTI es un mínimo. No es una concesión así de que yo acepto esto porque me interesa. No, 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 no. Es un mínimo que cualquier candidatura debería tener, y que las candidaturas que no representan eso no deberían poderse postular porque va en contradicción con la Constitución de la República. O sea, derechos humanos es lo básico. Entonces no debería ser como un punto de avanzada. Claro, en lo ideal, ¿no? En la realidad es como que muy diferente. De acuerdo. En la realidad tienes eso, ¿no? O sea, solo para, perdona que te cortes, para complementar lo que decía el Polificción, simplemente. Guillermo es una persona cristiana, católica, del Opus Dei, pero tendrá que acoplarse a las nuevas exigencias de los jóvenes y de la sociedad. Así. Pero, o sea, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice el Fer. Esto tendría que ser mínimos, o sea, ni siquiera quisiera decirlo de la izquierda porque estamos hablando de derechos humanos, y como derechos humanos tendría que ser mínimo de cualquier cosa. A mí me pareció vergonzoso el hecho de que en el debate presidencial se haya permitido sin más y sin ningún tipo de sanción las declaraciones abiertamente xenófobas de Carrasco. Eso debió haber sido sancionado, y justamente porque es un llamado al odio, es peligrosísimo. Me alegra muchísimo que haya quedado de último. Pero sí, o sea, estamos hablando de eso. Todos los derechos de las poblaciones migrantes. Ahorita estamos con una crisis terrible, gravísima, de las personas que están como refugiadas y de paso en los distintos países. Colombia acaba de firmar esta semana algo que espero que Ecuador y quien sea que esté a la cabeza del gobierno siguiente haga lo mismo, y porque de este gobierno no lo espero, no espero absolutamente nada, que es garantizar a esos migrantes que están en el suelo ecuatoriano el acceso a la vacuna y las condiciones necesarias para poder encontrar un trabajo, para ayudarlos justamente a salir de esta explotación laboral en el mercado negro, porque no van a encontrar de ninguna otra forma trabajo. Entonces, también el tema que se ha olvidado muchísimo de la esclavitud moderna. Tenemos el caso horrible de Furukawa, que no mataron. Se logró hace poco que se reconozca la demanda y ganaron en la corte, pero finalmente el Estado ha sido cómplice, no ha hecho nada, y Furukawa es un ejemplo de lo que sucede en cientos de bananeras. Entonces, eso, el tema del trabajo, el tema, de nuevo, derechos, es el mínimo, más mínimo, pero esperemos por lo menos empezar por ahí. Exactamente. Además, creo que hay una cosita que, si me permiten, que es importante pensar en esto de las agendas políticas, ¿no? Yo creo que aquí hay una responsabilidad que nos corresponde y que no estamos asumiendo a cabalidad. Y es como que creo que mucho se espera que los
porque bueno, tal vez es lo mínimo nuevamente que deberían tener los candidatos y las candidatas de representar a una sociedad tan diversa y tan compleja como la ecuatoriana, que lo hagan sin que se les tenga que reclamar nada. Pero entendiendo cómo funciona la política y que la política es conflicto, es disputa permanente, el problema es que tal vez nosotros no estamos disputando estas agendas porque estamos rechazando ese campo de disputa. Es como que, ¿cómo se espera, por ejemplo? Me pongo a pensar, un ejemplo es la Revolución Ciudadana, que la Revolución Ciudadana desestructure estas cosas, que no es solo Rafael Correa, ¿no? Hay muchas dirigencias conservadoras importantes, costeñas sobre todo, dentro de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo vamos a desmontar esos discursos que tienen conservadores? Yo creo que hay algunas compañeras que se metieron a disputar y con mucho dolor y con mucha dificultad le están disputando allá adentro. Y eso es algo que creo que a las organizaciones sociales no solo desde afuera nos corresponde, sino también disputar desde adentro. O sea, ¿cómo creas agendas y cómo logras disputar y poner y ubicar las agendas, sino entrando también ahí? Entonces, por ejemplo, justo Tita, este comentario, Andresito, que lo has puesto muy bien, es como, lo más fácil es hablar en contra de la violencia hacia las mujeres, otra cosa pasa con la agenda feminista, nada se habla de explotación sexual y reproductiva, pornografía, prostitución, vientres de alquiler, aborto legal. Pues es que el movimiento feminista tiene que disputar también los espacios de representación, ¿no? Y es durísimo porque, claro, es como que dices, es como, ¿cómo impulsamos, por ejemplo, agenda de estudiantes? Pues los estudiantes también participando y disputando en los puestos de representación. Lo mismo con la agenda ecologista, lo mismo con la agenda ambientalista, y creo que a pesar de que muchas veces no se llegue, la experiencia de intentar entrar sirve porque transforma algo, mueve las cosas. Concuerdo con el Fer, concuerdo, o sea, y justamente es una discusión que ahí me permito también contar una reflexión personal, claro, con el Fer venimos discutiendo esto algún tiempo. Yo antes votaba nulo y me decía, pero no, el Fer es como digamos, una guía espiritual. Pero tiene razón, o sea, independientemente de todo, las agendas tienen que hacerse disputando, ¿no? O sea, muy bien, tenemos un sistema político caduco, partidos políticos caducos, candidatos horribles, como Carrasco, por ejemplo, como Andrade, por ejemplo. Pero lo interesante es eso, disputar, ¿no? Disputar el espacio, disputar la agenda en los espacios. Creo que eso también como reflexión, ¿no? O sea, como incorporar estas agendas que se hagan visibles y es disputando, precisamente para que no nos tengan, digamos, en esta dicotomía entre los buenos, los malos, sino que se empiezan a discutir ya las problemáticas, se empiezan a discutir estos temas que son necesarios y que, como dice la Sofi también, es por constitución, son derechos humanos, no se debería pedirles que por favor reincorporen, sino más bien, o sea, debería ser una obligación. Entonces creo que ahí concuerdo con el Fer, hay que disputar también los espacios. Y añadiría a esos mínimos, aunque para muchos no son mínimos, pero estamos dentro de todas estas crisis también en una crisis ecológica y si no se hace nada, nos va a llegar simplemente la factura con todas las consecuencias. Entonces, no sé, hay distintas formas de hacerlo, tiene que hacerse justamente en esa disputa. Yo creo que puede hacerse también desde la sociedad civil y pensaba, bueno, luego depende mucho qué suceda con la gente en el poder, pero en Francia se hizo una convención por el clima y se convocó por sorteo a muchos ciudadanos que tenían que redactar una propuesta de cómo iba a hacerse una serie de acciones contra el cambio climático, o sea, para mitigar el cambio climático, y se elaboró un documento muy interesante que ahora tiene corriendo a las diferentes industrias que se van a ver afectadas por ese control. Y el gobierno francés se ha visto, entre comillas, obligado a bajarle el tono al documento porque pues a las empresas no les gusta, pero creo que sería una cuestión muy interesante justamente de participación y ojalá una forma de participación ciudadana que puedan retomar los candidatos que van a estar en segunda vuelta para poder abordar este tema urgente que es también la crisis climática. Exactamente. Y bueno, ha sido interesantísimo este
primer espacio que hemos tenido, hemos hablado de muchas cosas y la discusión, el debate, conjuntamente con ustedes, contigo, Fer, contigo, Sofi, ha sido interesante, no se diga con la gente que también nos ha preguntado, interactuado con nosotros. Creo que ha sido un espacio bastante bueno para ser el primero y que nos lanzamos ahí. Primera vez ha sido muy bueno. Así que nada, no sé si tal vez tienen palabras finales que quisieran decir. Chuta, yo quisiera decir algo dentro de esto, nuevamente con el tono así romántico que corresponde para elevar un poco, es que de verdad intentemos, creo que hacer política no desde el odio. Desde la ira es diferente, desde el enojo también, pero del odio no, porque el odio creo que conduce a la exterminación del otro, simbólica o física, y eso es antipolítico. Entonces yo diría que sobre todo quienes nos ubicamos del centro a las izquierdas, tenemos una responsabilidad ética importante en este marco electoral y más allá, es una responsabilidad permanente, y es que al menos las izquierdas ecuatorianas tenemos la urgencia de sentarnos a discutir mínimos, unas agendas, ¿no? Y no digo ser amigos y amiguis y todos súper contentos como ignorando las diferencias, ese es el gran problema, hacerse el loco frente a las diferencias, pero sí intentar construir una agenda de mínimos que nos permita no cometer o evitar cometer el mismo error que siempre solemos hacer, y es entre las izquierdas desconocernos, poner el izquierdómetro por delante de que quién es más de izquierda que quién, y en ese proceso, como dice Quintero, anularnos en el imaginario social. O sea, no digo que seamos la paz y que todos vamos a estar súper de acuerdo, pero que sí intentemos hablar. Y en ese reconocimiento de la legitimidad de la voz de la otra persona, intentar construir un proyecto que sí es necesario, una alternativa que no se va a construir sola, sino siempre por delante con un criterio de justicia social, justicia ecológica, justicia de género, y con la triple dimensión de la justicia, como decía Fraser, ¿no? Redistribución, reconocimiento y representación. Eso diría, más allá de lo que pase en este desenlace de película del balotaje. En el show. Sofistas, sin audio. Sin audio. Perdón. Creo que tenemos que mantenernos vigilantes y críticos. Estamos en un momento además en el que se difunde mucha información falsa. Estamos a merced de teorías conspirativas y creo que es importante, como decía Fer, más allá del odio, construir políticamente, ser críticos, y esperaría que la segunda vuelta, pase quien pase, la segunda vuelta sea un momento de disputa, de esa negociación. Si va a darse, tiene que darse de forma férrea para ver que se proteja ese voto, ese proyecto por el que votaron en la primera vuelta se proteja, y no ceder porque hay un odio mayor, y finalmente ver borrada de alguna forma esa posibilidad de proyecto político, de un mínimo acuerdo, por simplemente borrar al otro. Entonces eso, espero eso de esta segunda vuelta, que me gustaría que sea un debate que no replicara únicamente lo que fue el 2017, porque estamos en un momento distinto y necesitamos algo diferente con urgencia absoluta. Buenísimo. Antes también de dar mis palabras finales, nos mandan aplausos un querido amigo que está en Corea, Carlos Cruz, gran compañero, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por seguirnos. Y sí, concuerdo también con lo dicho por ustedes. Creo que hay que superar un poco, ¿no? O sea, hay que superar digamos, este show mediático en el que nos quieren meter, en esta dicotomía que tanto daño le ha hecho al país, demasiado daño, o sea, demasiado daño ponernos en esta vara de los buenos, los malos, mientras hay muchas cosas, hay muchos problemas, que hay mucha injusticia, no sé. Pues creo que debemos superar eso. Vamos a tener indudablemente 2 meses más de esta toxicidad, 2 meses más de dictadura sí, de dictadura no, democracia sí, como digo, lugares comunes, Venezuela, desdolarización y tal, pero creo que
debemos superar eso, ¿no? Debemos superar eso, debemos también hacer política nosotros también, o sea, porque todo acto que realizamos es político, pues debemos cuestionarnos, debemos investigar, debemos ir más allá de lo que nos quieren imponer como agenda mediática, como agenda desde el poder incluso. Pues creo que sí debemos cuestionarnos eso y como ya lo hemos dicho a lo largo de este programa, ¿no? Como también participar, también disputar en los espacios, creo que eso es lo importante, y hacer política finalmente. Ese es el lema incluso de como el colectivo, como organización tenemos, que todos hacemos la política, ¿no? Todos hacemos la política. Así que eso sería como... Y sin más, pues bueno, nos veremos en una próxima ocasión y nuevamente gracias a toda la gente que se conectó el día de hoy. Les mandamos un fuerte abrazo. Ayúdennos a compartir y avísennos si quieren que haya nuevos espacios de la chisma colectiva y qué temas quieren que discutamos. Y qué temas quieren que discutamos y invitados también. Así que nos veremos. Gracias, chao a todos. Chao. Adiós, adiós. La chisma colectiva, porque la ropa sucia se lava en vivo.